Buenas. A ver. Me pidieron que haga un tipo de tutorial, por decirlo así, explicando los fundamentos de HTML y al maquetado sencillo y no sé qué otras cosas más. Eh, Básicamente, lo que vamos a hacer va a ser... ustedes tienen que tener instalado Visual Studio Code, algún... pueden usar cualquier otro editor, lo que sea, no importa. Yo voy a utilizar Visual Studio Code, pero pueden usar el que quieran. Y después un navegador que quieran utilizar, pueden usar cualquiera también. Yo estoy utilizando Vivaldi en este caso, pero es irrelevante en realidad. Todas las páginas se van a ver iguales independientemente del navegador que utilicen, o por lo menos debería. Antes que nada, si ustedes están utilizando Visual Studio Code, lo que van a tener que hacer va a ser agregar una carpeta al editor. Esto lo hacen desde acá, tocan el archivito, Open Folder, y seleccionan una carpeta y seleccionan acá, crean un archivo, lo que necesiten, no importa, pero seleccionan la carpeta. Yo desde acá voy a crear un archivo, no sé, IndexHTML es como un estándar entre los desarrolladores, es como nuestro main, por decirlo así, que cuando empiece un programa, un código, una página, a donde se va a ir a buscar el primer contenido es al IndexHTML usualmente. No estoy muy seguro por dónde empezar, pero básicamente HTML, quiero aclarar que es un lenguaje. Esto es un error muy común de que la gente te dice de que HTML no es un lenguaje. HTML en realidad sí es un lenguaje. La diferencia es de que la gente está acostumbrada a pensar de que el único lenguaje existente son los de programación, cuando en realidad es falso. Hay distintos tipos de lenguaje. HTML es un lenguaje de marcado, un lenguaje de etiquetas. Justamente lo que significa su nombre es Hypertext Markup Language. Es básicamente un texto, es un lenguaje de marcado. No representa mucho. Es como un tipo de modelo de lo que ustedes quieren representar. Es un tipo de borrador, algo así. HTML, luego, al ser interpretado por un navegador, es decir, Chrome, lo que utilicen, va a como construir un objeto que va a hacer que ustedes vean a partir de este HTML. Va a interpretar ese HTML que ustedes escribieron. Ustedes, para empezar a programar algo con HTML, bueno, programar estaría mal dicho, pero maquetar, por decirlo así, ustedes lo que necesitarían sería definir qué tipo de versión de HTML van a utilizar. A través del tiempo han salido distintas versiones de HTML. La versión 1, que fue la primera de Timberland. Después salió la versión 2, que creo que ya involucraba algo de CSS. La versión 3, que creo que ya traía algo de JavaScript. Creo que la versión 4 ya tenía ciertas etiquetas para la indexación de contenido. Y creo que finalmente fue la 5 la que le agregó, por ejemplo, mucha interactividad y muchas formas de interpretar el marcado. Quería aclarar esto porque es un error común no entender cómo funciona HTML como tal. Simplemente recuerda que HTML es un lenguaje, pero no de programación, sino de maquetado. Y aparte de eso, el HTML es como un borrador, por decirlo así. Es como un código borrador que después lo lee el navegador, lo interpreta y lo transforma en un objeto verdadero. Básicamente lo representa como un objeto existente. Hasta el momento simplemente es un tipo de modelo, una clase, por decirlo así.
para definir qué versión de HTML vamos a utilizar, nosotros tenemos que hacer una apertura de llaves angulares, que son este tipo de llaves, las de mayor y menor, pero nada, se llaman llaves angulares, para los que no saben. Y nosotros vamos a definir el tipo de documento que vamos a hacer. Recuerden de que HTML en realidad era una forma de compartir información a través de documentos, a través de paquetes. Antes esto no existía y se creó con este propósito básicamente. Hay varias versiones de HTML, está la 4.1 si no recuerdo mal, pero una vez que apareció HTML5, el estándar fue HTML. Ya no era necesario, bueno, no es necesario, es necesario definirlo, pero no se va a dar importancia a la versión HTML4 o la versión HTML3. Automáticamente se va a representar como HTML5 en la mayoría de los casos. De esta forma ustedes definen qué versión de HTML quieren usar. Si revisan la W3 School, la W3C, no, W3 es el World Wide Web Consortium. Básicamente ellos definen los estándares web, son los que definen cómo se va a manejar internet básicamente. HTML es un estándar creado por estas personas, más específicamente Tim Berners-Lee. Y básicamente ellos, para definir como estándar de HTML, les piden a los desarrolladores que antes de escribir código en HTML definan que es un tipo de HTML. Creo que la W3S es justamente como nuestra bajada de línea, por decirlo así. La W3C, el Wide Web Consortium, lo que hacen es básicamente definen los estándares y básicamente dicen a la gente que está más arriba, a los que hacen el navegador, a los que hacen Chrome por ejemplo, que se va a aceptar como un estándar, que no. Después estas páginas, por ejemplo la W3 School o la página de Mozilla, Mozilla School, seguramente tengo acá a ver, developer.mozilla.org. Son páginas que se basan básicamente en darnos una bajada de línea y decirnos, chicos, las cosas se van a hacer así de ahora en más. ¿Por qué? Porque lo definió alguien que está más arriba que nosotros, que es la W3C. Ambas páginas tienen mucha información. La developer.mozilla.org, lo bueno es que está en español. La W3 School creo que no está en español, si no recuerdo mal. A decir, todo lo que busquen acá va a estar en inglés, posiblemente. Pero ambas son muy buenas y las dos te explican para qué sirve todo, básicamente. Es muy útil. Perfectamente podrían seguir uno de estos tutoriales y aprenderían básicamente lo mismo que voy a explicar yo. Por ahí yo lo que voy a enfocarme va a ser un poco más en buenas prácticas y cosas así, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Ustedes pueden aprender desde estas páginas, por ejemplo, y van a aprender bien, la verdad, no creo que fallen en eso. Eliminando este elemento, esta etiqueta, como le decimos en HTML, el resto de las etiquetas usualmente son pares. Es decir, hay una apertura hay una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Ustedes, para empezar a hacer cosas en HTML, tienen que agregar el contenido de su página dentro de una etiqueta HTML. Y como verán, el editor automáticamente me completa la otra etiqueta. Es decir, yo le digo
pienso esta etiqueta de apertura y por tanto me crea la etiqueta de cierre automáticamente porque ya sabe que voy a hacer eso. Después, las partes que conforman una página web usualmente son dos. Está el head y está el body. Básicamente la cabeza y el cuerpo, ¿no? Casi filosófico, diría. Pero no, básicamente lo importante de acá es de que el head es una etiqueta en donde nosotros podemos poner cosas que no se van a ver representadas en el documento como tal. Es decir, en la vista simple no la vamos a notar. Estos son metadatos básicamente. Los metadatos sirven para representar mejor una página. Por ejemplo, el caso más normal que todo el mundo tiene es el título. El título lo que hace es representar lo que se va a mostrar en la pestaña del navegador. O no sé, o cuando uno está en el menú de inicio o lo que sea, se va a mostrar ese título, el título de la página, no el título conceptual que tengamos. No va a poner, por ejemplo, w2school.com, va a poner html doctypes porque es el nombre de esta página, justamente. Sin más preámbulos, agregamos la etiqueta title, por ejemplo. Dentro de ella ponemos el nombre de la página, por ejemplo, no sé, mi primera página. Esto lleva acento, pero bueno. Básicamente esto lo voy a abrir con... Qué raro, no me sale. Ahí está. Si se fijan ahora, ahora que definí el título, sale acá arriba, mi primera página. Bueno, todos los elementos de HTML, todas las etiquetas, tienen algo llamado atributos. Básicamente son lo mismo que los atributos de Java o las variables de, no sé, las variables de una estructura en C, por ejemplo, no sé. Básicamente recuerden de que en realidad todos los elementos que nosotros coloquemos dentro del HTML a la hora de pasar por un navegador van a ser interpretados y van a ser transformados en objetos, y como son objetos tienen atributos. Entonces nosotros desde HTML, sin hacer programación como tal, podemos definir a ciertos atributos. ¿De qué sirven estos atributos? Y hay de todo. Hay algunos atributos que son globales y otros que son específicos de las etiquetas. Uno de los atributos globales es el estilo. A cada parte de la página ustedes pueden agregar un estilo si quieren. ¿Tiene algún sentido? Y depende, en algunas cosas sí y en algunas otras no, pero pueden aplicarlas a todas las etiquetas básicamente. HTML, por ejemplo, tiene una etiqueta, un atributo que se llama lang. Esta etiqueta básicamente representa cuál es el lenguaje que va a tener esta página, en qué idioma se va a representar, si en español, en inglés, en noruego, qué sé yo. Esto usualmente tiene una serie de no sé cómo decir, tiene como un estándar para definir en qué idioma nosotros estamos posicionados. Acá no lo pone, pero las páginas en inglés van a ser llamadas en as, o sea, en us, pero pueden ir variando. Esas son las de Estados Unidos principalmente. Internas, esta cosa. No, esto no. Esta cosa, charts. Si está acá está. No, este me equivoqué. Esto no es. Esto lo voy a guardar para después.
Esto lo voy a guardar para después. Si nosotros ponemos internacionalización de los lenguajes de código, ¿no? O algo así sería. Nos va a salir básicamente un código que representa cada región o cada idioma. En algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, Londres, esas cosas, ellos tienen distintos códigos dependiendo de la parte donde estén. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene el NGB. Estados Unidos tiene el NAS. Y en el resto de los países que de habla anglosajona, bueno, inglesa por mejor dicho, ellos van a tener N como etiqueta base. Nosotros, por ejemplo, tenemos el español para España y es 419 para el resto de Latinoamérica. Lo importante de esto es básicamente definir en qué idioma va a estar la página. Yo, por ejemplo, voy a poner ES porque va a ser el idioma en que representemos la página. ¿Tendría que poner 419? Sí, tal vez, pero no tiene tanta relevancia como tal. Es como más un estándar poner ES que ponerlo en el anterior. No, ¿qué hice? Cerré todo. Sí. Y después, como veníamos diciendo, en la etiqueta GEA existen etiquetas de metadatos que sirven para representar mejor la página, por decirlo así. Mucha importancia no le vamos a dar de momento, pero la etiqueta con la que se representan estos metadatos es la etiqueta meta. Meta te da varias opciones, por decirlo así. Básicamente en realidad es una etiqueta única para todo, pero la diferencia es de que va a haber distintos atributos y dependiendo de los distintos atributos va a ser la función de ese meta. Por ejemplo, está el meta description, que lo que va a definir en realidad es la descripción de la página. Esta es la primera página que hago, por decirlo así. O está también, por ejemplo, meta content type. Content type, básicamente lo que estamos definiendo es esto de acá que puse hace un rato, que es como, no estoy muy seguro cómo definirlo, pero es como el código en que nosotros escribimos las cosas. No es lo mismo nuestro teclado que el de una persona en Japón o en China o en Rusia, no sé si me voy a entender. Todos tenemos como un teclado distinto usualmente. Fíjense que está el ISO 8000 no sé qué cosa, está después no sé, el japonés. El japonés es el Swift, está no sé qué cosa. Fíjense que tienen distintos teclados también. En China estoy seguro que deben haber 80.000 tipos de teclados. Ah, no, tienen uno solo, me parece. No estoy seguro con cuál se representa China, pero hay una banda, en realidad son un montón. Acá hay un par de datos, por ejemplo, de con cuál se representaban más los datos antes. Fíjense que en 1996 habían 3.239 páginas que utilizaban esta etiqueta y utilizaban estos tipos de codificación de páginas. Hay bastantes en realidad. Hoy en día la Web Consortium, ¿cómo se llama? Creo que era así. World Wide Web Consortium, que es
es la institución que se basa en definir los estándares web en la actualidad. Fue fundada por Tim Berners-Lee, que fue el mismo que creó HTML. Básicamente ellos dijeron de que para estandarizar el tema de los teclados y estas cosas se iba a utilizar un nuevo tipo de teclado que era UTF-8 básicamente. Es Unified Type no sé qué cosa, básicamente eso significa. Lo interesante de UTF-8 es de que soporta cualquier tipo de letra, incluso soporta emojis, si no recuerdo mal. Es como que tiene un montón de cosas juntas UTF-8. Y sirve para representar todas las páginas, básicamente. Esto fue una bajada de línea del World Web Consortium, que nos dijo: chicos, no utilicen más esto, que es un quilombo. Utilicen UTF-8 como estándar y ahórrense de elaborar, porque es un gastadero de tiempo revisar qué tipo de teclado puedo usar en mi página. Entonces, ustedes, si quieren definir el tipo de teclado que quieran, hay una etiqueta que es meta. Pueden definirle básicamente en HTTP --, no sé qué cosa, y ahí definen el tipo de codificación que quieran. Nada, está definido por defecto UTF-8, pero pueden cambiarlo. Esto, recordemos de que en realidad es como la parte que nosotros no vemos de la web. Esto es la cabecera, es el head. Head no se representa dentro de lo que es el documento. Se representa más que nada para nada, las pestañas y esas cosas del navegador. Nosotros, para empezar a representar cosas dentro de la página, tenemos que agregar contenido dentro del body en realidad. Si se fijan, ahí yo lo guardé la página. Si refresco, o sea, si la abren con el navegador y todo el tema, va a aparecerles el contenido que ustedes escribieron recién, ¿no? En realidad, para empezar a maquetar algo, tendríamos que tener pensado algo. Yo no tengo pensado absolutamente nada. Que sí, lo que voy a hacer va a ser tratar de copiar algún tipo de esquema. Supongo que una de estas páginas, esta, vamos a tratar de copiar en alguna forma esto, hacerlo ligeramente parecido. No te digo que va a ser igual, pero va a ser algo similar. Estas cosas, por ejemplo, recordemos de que en realidad hay un tipo de esquema en lo que es HTML5. Esto en realidad nos sirve para indexación. La indexación es básicamente un sistema de puntos que tienen los motores de búsqueda. Por ejemplo, Google tiene como motor de búsqueda un sistema de puntos, por decirlo así, que son representados en base a lo que Google interpreta de nuestro HTML. Por lo tanto, para Google es importante que nosotros, por ejemplo, definamos el tipo de lenguaje que vamos a utilizar en la página, es decir, lang, y el tipo de codificación que va a haber la página, por ejemplo, es decir, UTF-8, o el título de la página o la descripción. Si Google no tiene estas cosas básicas, ya automáticamente les quita puntos y no van a verse representados acá en la página de Google. Por otra parte, ellos también tienen un sistema de un esquema de cómo tiene que ser representada una página. HTML tiene como un modelo en realidad que nos dice, por ejemplo, las páginas están representadas por un head, un body, dentro del body puede haber un header, dentro de... ¿Me entienden? Es como que ellos nos definen más o menos por qué van a evaluar la página. La World Wide Web Consortium vio esto como un buen sistema, la verdad, y lo estandarizó. Entonces, para que nosotros representemos una página,
se nos pide, no nos obligan, pero sería lo ideal que hagamos esto, sería representar la página como lo pide alguno de los esquemas de la web. Básicamente lo interesante de esto es de que se volvió un estándar porque todos los motores de búsqueda empezaron a utilizar el mismo sistema. Es decir, lo habrán implementado de distintas formas, unos funcionarán mejor que otros, pero básicamente analizan las webs un poco en base a este sistema de representar qué tantas etiquetas tenés, qué tanto tiempo de carga tenés, si están bien definidas las etiquetas, si están bien definidas la estructura, cómo vas a tener una cabecera, una etiqueta cabecera si está al final de la página, no tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces, en base a esas cosas, ellos como que analizan la página, por decirlo así.